Inmediatamente vamos a presentar a nuestro primer invitado en el día de hoy. Se trata del párroco Leonardo Marios. Él es párroco de la iglesia Santo Domingo de Guzmán en Los Amanes. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted como un hombre de Dios, usted como integrante de esta hermosa y nutrida iglesia, eh, ¿qué le ha movido en, en la feligresía? ¿Qué le ha movido a usted como persona, en el espíritu también? Lo que son estos días de asombro por la pérdida irreparable por parte de la humanidad, de la feligresía, y también la alegría que puede haber por el encuentro del vicario de Cristo con Dios en el cielo, luego de que tantas oraciones sean escuchadas y que sin duda su misión se haya cumplido. Primero, José, gracias por la invitación. Obviamente que la primera percepción, el primer sentimiento es de tristeza, porque siempre, bueno, es como un padre, ¿no? Para nosotros el Papa, y este Papa también ha sido excepcional y profundamente cercano a todos. Pero por otro lado, un profundo agradecimiento, porque qué bonito es ver en medio del mundo donde tantas veces estamos determinados por criterios de poder, de pelearnos por tantas cosas, por guerras, por injusticias, ver la vida cumplida de un hombre que lo supo entregar todo, todo por Cristo y se pone delante de todos con una sencillez y una contundencia impresionante. Padre, el legado de el Papa Francisco sin duda ha dejado una huella contemporánea en estos momentos indeleble para las actuales generaciones, para jóvenes, incluso ha sido fuente de inspiración, sobre todo por un estilo de vida bastante austero que contrasta un poco, al menos en el Vaticano, con la imagen de la iglesia que en otros pontificados se ha mostrado. Eh, si le tocara conversar con las próximas generaciones, de aquellos que no conocieron al Papa Francisco, vamos a obviar quién va a ser el próximo ocupante de sus zapatos, pero si le tocara dar su testimonio, ¿qué le diría a esos feligreses, a esos jóvenes que en estos momentos quizás están pequeños, no van a tener memoria, pero de seguro usted le va a transmitir esa reflexión? Buena pregunta, José. Mira, yo creo que la sencillez, la cercanía, la certeza de este hombre que tenía y los gestos de ser tan atento con las personas, tan preocupado por los que son distintos, por los que más sufren. Difícil de explicarlo con palabras, ¿no? Pero imaginarse uno que le metía el corazón completo a cada persona que tenía enfrente, sobre todo a los más necesitados, ¿no? Y sobre todo con gestos. Fue un papa de muchos gestos, de mucha cercanía, de mucha misericordia, hasta con personas eh, en situaciones que a veces hasta lo ponían en conflicto por temas doctrinales. Si no tuvo reparo en abrazar a todos. Y creo que esto es emblemático de este papa. Ojo, también los otros papas lo han vivido, pero en la forma, él fue muy excepcional en este sentido, lo destacó muchísimo, esta cercanía, esta alegría, las ocurrencias que tenía. Era muy disruptivo en muchas cosas, que eso fascinaba tanto, ¿no? Padre, para nosotros los venezolanos, nuestra audiencia casi absolutamente es venezolana en su mayoría. No voy a decir que todos los que lo ven, porque estoy seguro que algún vecino está compartiendo esto con alguien de otra comunidad. Nosotros a través de BPI TV nos vemos en todo el mundo. Y, pero para nosotros los venezolanos, la fe cristiana, apostólica, romana nos caracteriza. También sin duda nos ha impactado muchísimo, profundamente, la desaparición física del Papa Francisco. No obstante, algunas voces críticas sobre lo que fue quizás la denuncia discreta de condiciones que nos restringen a nosotros los venezolanos y en otros países como Cuba y como Nicaragua en torno a las libertades civiles.
¿Qué sucede acá con esta pieza que pareciera fulminante en la detonación de enfrentamiento en debates verbales, de grupos, de familias? Porque así como en Venezuela estábamos acostumbrados a dos equipos toda la vida, el Caracas Magallanes y esos seguidores de estos equipos deportivos podían irse a un mismo partido de béisbol en un vehículo. Ahora estas polarizaciones pareciera que enfrentan demasiado a las personas. Fíjate que ha sido difícil comprender ciertas posturas del Papa con respecto a Venezuela, pero yo estoy convencido que, al igual, fíjate que José Gregorio Hernández, el Papa era un hombre que precisamente no caía en polarizaciones. Quizás generó algunas polarizaciones en nombre de situaciones muy injustas, como el tema de los migrantes, ¿no? El cuidado de la tierra. Es decir, hay como temas emblemáticos en él que fueron muy duros. Pero en el diálogo con los gobiernos creo que favoreció el tener una postura discreta, a veces demasiado diplomática, dirían algunos, pero él creía profundamente en generar procesos y no ocupar espacio. Este es un criterio que el Papa siempre tuvo claro. Y creo que él intentó de muchas maneras muy discretas favorecer tantas situaciones para ayudarnos, pero que no eran públicas. Y lamentablemente a veces fue injustamente juzgado por no decir las cosas públicamente, pero discretamente hizo mucho por nuestro país para favorecer tantas situaciones de diálogo. Entonces creo que en ese sentido hay una postura injusta. Igualmente la postura de que a mí me da tristeza cuando escucho algunos católicos decir, no, que este papa no me gusta porque es comunista. Y lamentablemente algunos medios de comunicación hicieron promoción de estas cosas que la verdad no tienen ningún asidero por ningún lado, porque absolutamente el papa no era comunista. Era un hombre que sí que creía en la opción por los pobres, sí que creía en la gente más humilde, en los más desfavorecidos, pero eso es evangélico. Y el evangelio, pues muchísimo antes de cualquier cosa comunista y lo supera en creces como concepción de la vida, ¿no? Entonces, por ser así, creo que muchas veces fue mal interpretado. Pero fíjate que al final de su vida nos ha dejado dos regalos espectaculares que creo que levanta también quizá el sentir de tantos venezolanos que podían haber tenido alguna duda, ¿no? sobre cuánto quería Venezuela, que nos ha regalado dos santos y los ha aprobado en medio de su enfermedad y en situaciones que estaba complicada, que pudiera haber prescindido de eso y haberlo postergado. Y sin embargo, prefirió favorecerlo y esto es un gran regalo que le estaremos infinitamente agradecidos. Padre, cuando me conversaba sobre estas acusaciones tan airadas de acuñar al Papa Francisco como comunista, yo quiero recordarle a las personas que a lo mejor están viendo esta transmisión y que posteriormente también en una transmisión diferida, su momento el Papa Francisco recibió al expresidente Evo Morales, el expresidente boliviano, y ese expresidente como regalo de gobierno de Bolivia le entregó la cruz hecha en madera que llevaba la mancomunidad rusa. Sabemos muy bien cuáles son las orientaciones para ese entonces y el Papa Francisco le dijo, eso no está bien. Evo Morales le insistía, pero esto es algo hecho por un artista, le dijo, y estaba Cristo tallado en esa formación de cruz y le decía, no, discúlpame, esto no está bien, y estaba expresamente molesto. Así que, y le invito a todos que busquen en YouTube este capítulo, pongan Papa Francisco visita Evo Morales y se van a dar cuenta y van a recordar quizás esto. Padre, Pero además, José, Sí, por favor. sí, perdón, es que cuando tú miras al Papa y lo miras con sinceridad, te das cuenta que es un hombre de fe. Y un hombre de fe nunca es un hombre ideológico. Y esto hay que tenerlo claro. En el Papa era evidentísimo que prevalecía el ser un hombre de fe, que después tendría sus preferencias, vaya a saber, pero nos ha dejado gran testimonio de ser un hombre entregado totalmente a Cristo. Y esto es lo más bello y se evidencia en las miles de personas que lo visitan, ¿no? Le gustaba mucho el fútbol y apostaba por el fútbol argentino. A eso no podemos, por eso no podemos
culparlo. Padre, lo que resta, posterior a la sepultura del Papa Francisco, ¿qué reflexión, qué aguarda por este cónclave? Hay una integración mundial, quizás es uno de los momentos más históricos y más importantes que ha atravesado la Iglesia Católica y sobre todo en momentos contemporáneos, porque hay la conversión de muchas culturas, por lo que entiendo. Fíjate, va a ser interesantísimo, porque yo creo que es la primera vez que vamos a tener un cónclave tan internacional, porque el Papa se dedicó a crear cardenales de las periferias. Entonces, esto tiene un doble sentido, es decir, se rompió con el hecho de que los cardenales eran tradicionalmente los obispos, digamos, de las metrópolis, ¿no? Y eran personajes conocidos y entre ellos se conocían al nombrar obispos que son de periferia y de periferia geográfica literalmente a nivel mundial y a nivel de los países, esto lleva también por un lado a que sea más internacional, pero por otro lado a que los mismos cardenales no se conocen. Muchos de ellos no se conocen. Entonces va a ser un encuentro interesantísimo también de conocerse entre ellos, de aceptar toda la diversidad de cómo la fe de la Iglesia Católica se vive en tantos lugares. Creo que va a ser una experiencia inédita y muy bonita y hay que demascarla de tanto análisis político que sinceramente a veces genera hasta malestar, ¿no? Es decir, tanto porcentaje de progresistas, tantos de centro, tantos conservadores. Es verdad que al ser la iglesia constituida por hombres hay tendencias, pero esto no es lo más importante. Lo más bonito va a ser el encuentro de hombres de fe de distintos lugares del mundo, que muchos de ellos no se conocen y que el Espíritu va a hacer maravillas por medio de estos hombres en ese discernimiento tan serio y delicado que tendrán en el cónclave. Padre, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por la reflexión oportuna. Un gran saludo a la distancia a todo su equipo, por favor, y a toda la feligresía que se reúne en su parroquia. Siempre a la orden y a rezar mucho por el Papa estos días y por el cónclave y que Dios los bendiga. Un Amén, abrazo. igualmente, igualmente. Hasta la próxima. Conversábamos con el padre Leonardo Marrios, él es párroco de la iglesia Santo Domingo de Guzmán en Los Samanes.